A ver, la presentación también se ve. Pueden ver el PPT por si acaso. Este, si por ahí el PPT no se ve cuando lo estoy moviendo, también avísenme, porque yo lo veo moviéndose, pero tal vez ustedes no lo ven. Bueno, a ver, chicos. Entonces, corresponde ver básicamente lo que es la semana número 2. Todavía estamos dentro de lo que es introducción a teoría de juegos, ¿no? Entonces, ya es la semana 2. Según el syllabus, como pueden ver ustedes en pantalla, hoy ya todavía tendremos que ver un poco de formas de cómo representar un juego. Vamos a hablar un poco de procesos de optimización, representación de juegos. Entonces, todavía estamos en la parte introductoria a teoría de juegos. Todavía no hemos visto, por así decirlo, algunos de los juegos específicos, pero ya estamos viendo básicamente algunos juegos que debemos, algunos conceptos que debemos conocer para lo que es teoría de juegos. Ok, hoy día vamos a estudiar básicamente, chicos, formas de representar un juego, clasificación, métodos, información completa, imperfecta, asimétrica, juegos infinitos, forma árbol, forma matricial. Es decir, quizá, a ver, yo conoce el contenido. A ver, vamos a ver, entonces tal vez si hacemos esto. No, bueno, no sé, se ve medio raro. Vamos a ver. Ahí se ve. No, yo lo veo, yo lo veo medio raro. Este, ahora se ve la pantalla, pero bueno, acá se lo veo yo lo veo muy acotado. Ya, ahí lo veo más o menos. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí se ve, profesor, lo de la semana 2. Sí se ve la clase de la semana 2. Lo que quería consultarle es Ajá. que cuando entras al aula virtual, o sea, en el Blackboard, la unidad 1, Ah, todavía no está no sé el si, contenido. ajá, a eso me refería. No se Ah, ve oh, nada de nada, o ok, sea, la entonces, unidad 1. vamos a ver, voy a subir Sale que el. el módulo de aprendizaje está vacío. Y quería saber si, porque en otra aula también, de otro curso también sale que no sale la información de los PPTs y cosas así, o Ah, en no caso está de que todavía. no, no lo ha subido. Sí, me olvidó subirlo. Vamos a subirlo right now. Clase uno ya está. Y clase 2 ya está. Creo que ya debería estar las dos clases, las acabo de subir. Ya. Ya debería estar las dos unidades, las acabo de subir al aula virtual para que puedan, eh, digamos, a tomar nota o hacer apuntes en cada una de las aulas de los PPTs. Ok, entonces continuamos con lo que es el PPT. Entonces, a ver, el contenido de la clase va a ser básicamente formas de representar el juego, clasificaciones, tipos de información, hablar de juegos finitos de forma árbol, de forma matricial, juegos infinitos. Básicamente todavía estamos conociendo y intentando encontrar los conceptos básicos de teoría de juegos para lo que es la siguiente clase, que es básicamente la unidad donde vamos a hablar de juegos estáticos, juegos dinámicos. Entonces, todavía estamos en la parte introductoria del curso, ¿no? Son dos clases de introducción. A ver, chicos, cuando hablamos de un juego, lo que tenemos que tener claro es que los juegos como tal, ya los vimos, son formas o situaciones en las que los jugadores tienen que tomar decisiones considerando cómo va a responder el otro jugador o considerando la interacción estratégica, ¿no? Esas palabras
uno se acuerda en ese momento, pero terminó el curso, ya no se acuerda, ¿no? Interacción estratégica, considerando el comportamiento estratégico, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, tienes que tomar decisiones considerando cómo van a actuar tus rivales, cómo van a decidir tus competidores también, o los otros jugadores, cómo van a decidir. Entonces, nos dice la teoría de este, nuestra parte del curso que podemos representar los juegos de dos formas, en su forma estratégica y en su forma extensiva, ¿no? Acá pueden ver forma estratégica, forma extensiva que las estoy resaltando. Vamos a ver cada una de ellas porque según el tipo de juego que utilicemos, alguna de ellas será mucho mejor para representar el juego. La forma estratégica será mucho mejor en un tipo de juego y la forma extensiva será mucho mejor en otro tipo de juego. Partamos de conocer un juego en su forma estratégica, ¿no? Esta es una notación matemática, pueden ver acá, un juego en su forma estratégica tiene básicamente tres elementos o tres componentes. El número de jugadores, el conjunto de estrategias que es, digamos, el vector S de I, donde I pertenece al conjunto de jugadores J, y un conjunto de pagos o representado por la variable U. Entonces, tenemos los jugadores, dice el conjunto de jugadores, el conjunto de estrategias o el vector de estrategias disponibles y el vector de pagos disponibles. Por lo tanto, únicamente en el enfoque de un juego o una representación en su forma estratégica o también conocido como la forma normal. Cuando ustedes empiezan a ver teoría de juegos, van a ver que a veces se dice presenta un juego en su forma normal o representa un juego en su forma normal. Bueno, matemáticamente es esta expresión. Ahora, ¿qué involucra eso? Básicamente una representación matricial, es decir, una matriz de pagos, en la cual vamos a tener los tres elementos que acabamos de mencionar: jugadores, estrategias y utilidades o pagos. No hay más. Entonces tenemos jugadores, estrategias y utilidades. Por lo tanto, estos tres elementos son los que nosotros, cuando nos presentan ejercicios o cuando estamos frente a un problema de teoría de juegos, debemos considerar para representarlo en su forma normal. Ojo que acá, digamos, es la estructura básica de un juego. Luego, cuando veamos más adelante lo que son algunas formas de juego, como tipo juegos con estrategias puras o juegos con estrategias mixtas, vamos a incorporar alguna serie de elementos adicionales. Ya les voy adelantando. Ahí no lo hemos puesto, pero algún elemento extra que luego será incorporado será, a ver, vamos a verlo, ok, gracias, con la variable Q y será también uno menos Q, que van a ser básicamente probabilidades. Es decir, en algún momento vamos a hablar de, vamos a incorporar al ejercicio, no salió, ¿qué es? Probabilidades. No sé por qué, no sale más grande. Bueno, salió muy, muy pequeño. Ahí está. Entonces, en algún momento de teoría de juegos, también vamos a considerar lo que son probabilidades. Es decir, vamos a incorporar una nueva variable, una nueva forma dentro de la matriz. Por tanto, la representación matemática de este juego va a incluir una opción como P, por ejemplo, ¿no? P, que es la probabilidad. La probabilidad de que elijas una determinada estrategia. Ahora no lo ponemos porque es una representación general, ¿no? Algunos libros lo consideran, algunos autores no lo consideran. Por ejemplo, si fuera estrictamente una representación de una estrategia pura,
Si fuera estrategia pura, algunos autores consideran solamente esto, ¿no? Es decir, juegos, el vector de estrategias y la función de utilidad de pagos. Por otro lado, si vas a representar un juego que tiene estrategias mixtas, como vimos en la clase pasada, cuando hablamos de estrategias mixtas, hablamos de cierta o cierto componente aleatorio. Por lo tanto, sí o sí le incorporas la probabilidad. Por lo tanto, tendrías una representación matemática de este tipo. Jugadores, vector de pagos o vector de estrategias, utilidades o vector de utilidades, y el conjunto de probabilidades en una estrategia mixta. Por lo tanto, ahí tengan en cuenta ciertos detalles, ¿no? Otros autores, por ejemplo, lo que hacen es considerar, vamos a ver, que la forma general del juego sí o sí debe considerar probabilidades. Es decir, una función donde sí o sí siempre debe haber cuatro componentes. Los jugadores, el vector de estrategias, el vector de utilidades y el vector de probabilidades. Y lo que te dicen es, cuando la estrategia es pura, la probabilidad es uno. Entonces no te compliques. Simplemente asignale un valor uno. Pero cuando es una estrategia mixta, usas una serie de probabilidades. Por lo tanto, siempre debe estar el vector de probabilidades como elemento, independientemente luego de cómo la asignes, ¿no? En nuestro caso, como estamos siguiendo tomando como bastante referencia el libro de Cerdá, pues usamos un poco la representación que él le da, ¿no? Que es tres variables para estrategias puras. Forma matricial, y acá también la pueden ver, ¿no? Como les comenté, los tres elementos. Entonces, es importante porque, digamos, si ustedes se enfrentan a una pregunta o un ejercicio, tendrían que por lo menos, de cara a teoría de juegos, identificar esos tres parámetros dentro de lo que es eh, este, la representación de un juego en su forma normal, ¿no? ¿Cuántos jugadores hay? ¿Cuál es el vector de estrategias? ¿Y cuál es el vector de utilidades? ¿Verdad? La forma matricial es la más sencilla, ¿no? No es muy compleja, no es muy difícil de, de- de- de explicar y de ver. La que se resulta un poco más compleja de analizar, de evaluar, es la forma extensiva de un juego. Hemos dicho que pues, hay dos formas de representarlo, la forma normal y la forma extensiva. Y la forma extensiva sí es un poco más extensa, como dice su nombre, y pues tenemos varios atributos, ¿no? Tenemos, o varias variables. Una variable j, que es el número de jugadores, una variable x, que representa el conjunto de nodos, una variable, una función omega que transforma al conjunto de nodos, que está acá de definición de omega, una variable a, que define el conjunto de acciones, una función alfa, que usando esas acciones determina el número de acciones que va a haber en el juego, el conjunto de decisiones o de nodos de decisión de cada jugador, el conjunto de todos los niveles de información, conjunto H, conjunto de todos los niveles de información, el conjunto de probabilidades, un juego extensivo, siempre hay probabilidades, y la función de pagos. Si se dan cuenta, acá tenemos, en juego extensivo tenemos los jugadores, sería una variable, tenemos el conjunto de nodos, que es otra variable, tenemos el conjunto de acciones, que es una tercera, tenemos el conjunto de nodos de decisión, que es una cuarta, tenemos el conjunto de información, que es la variable h, que es el quinto, y tendríamos el conjunto de acciones disponibles, que sería la función a, que depende de h, 6, y tendríamos las variables de probabilidad, bueno, las cantidades de probabilidades,
y tendríamos la función de pagos 8. Es decir, en un juego en su forma extensiva podríamos tener o tener que conocer hasta 8 variables. Mientras que en juegos en su forma normal solo requerimos 3, acá requerimos 8. Claro, se multiplica bastante, ¿no? O sea, hay una variación significativa. Ok, ok. Entonces, a ver, ¿qué más debemos conocer? Dice, usando este gráfico, define los juegos, o digamos, los elementos de un juego en su forma extensiva. ¿Qué elementos? Los 8 elementos que hemos visto acá. ¿Cuántos jugadores hay? ¿Cuál es el conjunto de nodos? El conjunto de acciones y los demás elementos o parámetros. Antes de empezar a definir todos estos elementos, que es un poco extenso y queremos concentrarnos, vamos a pasar la asistencia. Dijimos siempre 7 y 20, pues vamos a tomar asistencia. Ok, empecemos con la asistencia. Bulnes, Castillo, Shirley. Profesor, me escribí, bueno, disculpe, soy el delegado, me escribió Luego. la compañera para Ujú. avisarme de que está, bueno, por un asunto clínico, va a llegar unos minutos más tarde y le va a estar escribiendo una vez llegue, bueno, una vez entre la clase. Ok, entonces le ponemos ausente por el momento y cuando llegue ya le ponemos presente. De acuerdo. Por favor, recuerden que las clases son con cámara encendida, ¿no? Y eso fue lo primero que dije desde el día 1 de clase, así que si por ahí lo consideramos faltas, no digan que no les avisé. Cabrera Velasco, Diego, bueno, Diego, estás presente. Casaverde, Asencios, Joaquín. Presente, profesor. Ok, Joaquín. Gracias. Díaz Cárdenas, Mateo. ¿No? Presente, Ok, profe. ok, gracias, Mateo. Díaz Tananta, Mariana. Presente, profesor. Gracias. Flores Cruz, Cristian. Ok, Flores Cruz, ausente. Garibay Guevara, Abigail. Presente, profesor. Ok, muchas gracias, Abigail. Melgar Hernández, Hugo. Ok, usted. Minaya Llanos, Gabriel. No, ausente, ausente. Mondragón Picón. Presente, profesor. Ok, gracias. Pajita Cabana, Marjorie. Ok, ausente. Ramos Aranda, Yanela. Ok, ausente. Ruiz Hurtado, Francisco. Profesor, Francisco. presente, profe. ¿Me escucha bien? Sí, listo. Gracias, Francisco. Saldaña Poma, Shamara. Presente, profesor. Gracias, Shamara. Sebastián Rodríguez, Diego. Ok, ausente. Cepeda Pérez, Salvatore. Presente, profesor. Gracias. Tribeño Costa, Yoli. Presente, presente, profesor. Vale. Gracias. Villena Calderón, Guillermo. Ok, ausente. Entonces, a ver, repito rápidamente los que he puesto ausente. Flores Cruz, Cristian. Melgar Hernández, Hugo. Minaya Llanos, Gabriel. Pajita Cabana, Marjorie. Ramos Aranda, Yanela. Sebastián Rodríguez, Diego. Y Villena Calderón, Guillermo. Ok, entonces retomamos la clase.
Entonces, a ver, les comentaba que en teoría de juegos. Ay, caramba, disculpen, sin querer apagar la cámara. Entonces les comentaba que en teoría de juegos tenemos en la forma extensiva 8 elementos, 8 parámetros que debemos considerar. Cantidad de jugadores, conjunto de nodos, acciones, el conjunto de información, el conjunto de acciones disponibles, probabilidades, pagos y una serie de elementos adicionales. Si bien es, digamos, no necesariamente los 8 elementos son parte del análisis que usamos en teoría de juegos, este, sí es necesario conocerlo, conocer la forma de cómo se representan estas acciones, ¿no? Por lo tanto, espera un rato. Ok, todo. Listo. Entonces, la idea es esta, ¿no? Tenemos este juego, eso es una representación en la forma extensiva. Generalmente cuando ustedes vean un juego en su forma extensiva es esto, es la forma árbol. Pueden haber varias formas, como algunos lo representan, ¿no? Algunos libros, autores lo representan de forma vertical, así, otros de forma horizontal, bueno, cada uno es libre de cómo lo quiera representar estos juegos, pero la idea es que siempre es una, digamos, secuencia de acciones y de pasos. Entonces, frente a ese tipo de situación, decimos, ¿no? Vamos a recoger los elementos que hemos visto ahora. Entonces, empezamos por el primer elemento, el número de jugadores. Bueno, eso no es muy complejo. Dice que hay 3 jugadores en este juego. De lo que ustedes ven, efectivamente hay 3 jugadores en la pantalla, o por ahí creen que nos hemos confundido y hay menos. ¿O es correcto que tenemos 3 jugadores? Vamos a... Sí, 3 jugadores. Jugador 0, jugador 1, jugador 2. Efectivamente. Ahora, normalmente, es correcto, digamos, efectivamente, hay un jugador 0, ¿no? Entonces tiene digamos, una característica porque ese es el jugador que inicia. Normalmente, en teoría de juegos, puede que el jugador 0 aparezca o no aparezca en el juego. ¿Por qué? Porque este jugador muchas veces representa la naturaleza. Es el jugador naturaleza. ¿Qué significa el jugador naturaleza? Que es el azar. Por ejemplo, si se dan cuenta, el juego inicia con el jugador 2, el jugador 1, pero el jugador 1 tiene doble opción. Juega en un doble escenario. Juega en la parte superior. Digamos, si se produce la acción A, el jugador 1 empieza una serie de jugadas. Y si se produce la acción B, el jugador 1 empieza otra serie de acciones, otra serie de jugadas. Esto es, ¿por qué? Porque ha derivado del jugador 0, que ha sido la naturaleza. El azar ha determinado que suceda A, dice, va a suceder A con probabilidad 1/2. Por otro lado, el azar también puede determinar que suceda B con probabilidad 1/2. ¿Qué cosa es, por ejemplo, el azar? Por ejemplo, tú sales y tienes una moneda. El azar, la naturaleza va a determinar si la moneda empieza en A, cae cara o cae sello. ¿Cuál es la probabilidad que caiga cara o sello? Pues 1/2. Entonces, según lo que cae, por ejemplo, si cae cruz, el jugador 1 va a hacer esto. Si cae cara, el jugador 1 hará esto. Por lo tanto, si es que el azar es, digamos, incorporado como elemento, como jugador, cuando nosotros representemos el juego, tenemos que considerar al azar como un jugador más. Es un jugador que empieza el juego. Por otro lado, si es que el azar no estuviera en el juego, simplemente no lo consideramos. Y esto empezaría o arrancaría, por así decirlo, vamos a poner acá. Esto. Bueno, arrancaría o partiría desde un juego, desde este tipo de situación. Es decir,
de la parte superior o, en su defecto, de la parte inferior. Por lo tanto, si azar no formara parte del juego, cuando ustedes representan el juego, los elementos de un juego, no habría el azar. Simplemente habría dos jugadores. El azar no sería uno de ellos. Entonces, ojo con esos detalles para tener en cuenta, ¿no? Cuando el azar interviene, cuando el azar no interviene en el juego, cuándo considerarlos o no como parte del juego. Dicho eso, vamos a ver un poco por acá. Vamos a. Ah, me ha borrado una parte. Bueno, vamos a ver. Quería. eh, chicos, entonces, uno de los primeros elementos que debemos considerar, bueno, acá no sé por qué me lo ha borrado el sistema, pero es el número de jugadores. Dicho eso, ya corroborar el número de jugadores, empezaremos con el conjunto de nodos. ¿Cuántos nodos tiene este juego? A ver, vamos a usar este acá que está mejor. ¿Cuántos nodos tiene este juego? Que es la siguiente, este criterio. Salud. Y se tiene, ojo, no es que tenga 10 nodos, ¿ah? Porque parece que tiene 10 nodos. Tiene 11 nodos este juego. ¿Se dan cuenta? Y los nodos son estos. Primer nodo, nodo 1, nodo 2. Es decir, los nodos van a ser los puntos en los que empiezan las bifurcaciones, las decisiones. Nodo 2, nodo 3, 4, 5. Y uno podría decir, ok, ahí se quedaron los nodos. No, porque acá también tienes nodos de decisión. Porque son puntos donde finalmente va a haber, posteriormente, o sea, podría haber, si el juego continuara, bifurcaciones. Es por eso que cuando estamos evaluando, decimos que en este tipo de juego, todos estos son los conjuntos de nodos. 0, x1, 2, 3, 4, 5, 10. Entonces, ojo, parece que hay 10 nodos, pero en realidad son 11 nodos los que tenemos. Entonces, ahí tengan cuidado porque puede ser una pregunta extra en cuántos nodos tiene el juego, ¿no? O cuántos conjuntos de decisión. Probablemente no use, siempre recuerden, ¿ah? La idea no es usar las palabras técnicas, ¿no? No es usar cuántos nodos, sino a qué se refieren los nodos. Al conjunto de decisiones, conjunto de acciones, digamos, por ahí tienen que ustedes entender el concepto, ¿no? ¿Qué más debemos conocer? ¿Cuántos o cuántos conjuntos de acciones hay? Te dice acá que es A, B, C, D, E, F, G, H. Está el H ahí. ¿Será cierto? Vamos a ver. Entonces tienes la primera decisión, que sale el azar, tira la moneda y puede salir cara o sello. O, si quieres, podemos decir, la naturaleza decide si hace lluvia o hace sol. Con probabilidad un medio llueve, con probabilidad un medio hace sol. Luego de eso, la siguiente acción es esta, y tienes la siguiente acción. Otra acción, otra acción. Entonces las acciones son, digamos, eh, aquellas ramas que van a salir de los nodos, si lo queremos ver como el juego. Entonces todo aquello que salga del nodo, esta rama que nos lleva de un nodo a otro nodo, es una acción. Si se dan cuenta, las acciones, ahorita lo estoy resaltando, las acciones nos llevan de un nodo hacia otro nodo. Es decir, nos van a permitir conectarnos entre nodos. Por ejemplo, ahora voy a resaltar, a ver, vamos a resaltar color morado, ¿no? Morado, el nodo H, no, el nodo X5 con el nodo X10. ¿Están conectados por qué? Por la acción H, ¿no? La acción H me permite
llegar del nodo 5, X5 al nodo X10. Entonces, con esto puedo identificar cuántas acciones hay en el juego, cuál es el conjunto de acciones, y luego lo que digo a veces es, ojo, y es importante porque, si se dan cuenta acá, la función alfa que transforma estas acciones o estos nodos, a veces se puede repetir, ¿no? ¿Se dan cuenta acá? No es que haya un inconveniente. Ustedes ven X8 y X10 dan la misma acción. Es decir, la función alfa que transforma el nodo X8 y el nodo X10 te dan la misma acción. Vamos a ver. El nodo X8, vamos a ver dónde estás. Ya está. ¿Se dan cuenta? El nodo X8 está acá. Hay una función alfa que va a transformar el nodo X8 y me va a dar la función H. Y es cierto, acá está. Pueden ver en lo que estoy resaltando. Si tú te, digamos, le pones una función al nodo X8, finalmente es la acción H, la que te permite conectarte. Ahora, si hacemos a la inversa, si hacemos ahí una acción alfa que va a transformar el nodo X10, esto también es la acción H por el gráfico, ¿no? Está acá. ¿Se encuentra? Acá está. Y sigue siendo H. Entonces, ojo, no necesariamente cada nodo tiene una acción. Puede ser el caso que sí, que sean acciones distintas. Puede ser el caso que tengan mismas acciones. Entonces no se confíen, no vayan a pensar, como hay 10 nodos, pues hay 10 acciones. No. Algunos nodos pueden tener la misma acción. Se puede repetir. Por lo tanto, tengan cuidado ahí, ¿no? Siempre, digamos, ayúdense bastante con el gráfico, con la parte visual. Ok, dicho eso, ya tenemos el conjunto de nodos, hemos identificado el conjunto de acciones, nos corresponde identificar el conjunto de nodos de decisión para cada jugador, ¿no? Dice, el jugador 0 solo tiene, pues, un nodo que es el nodo 0. Pueden ver acá, ¿no? En el gráfico. El jugador 0, pues, solo tiene el nodo inicial, el nodo 0, no tiene más. Decide sobre 0 nada más. Por lo tanto, el jugador 0 efectivamente tiene solo el nodo 0 como acción. El jugador 1 te dice, el jugador 1 tiene dos acciones o dos nodos, X1 y X2. Vamos a ver. Acá está el jugador 1. El jugador 1, y efectivamente, ¿no? El jugador 1 tiene, acá está, pueden ver ustedes X2, lo estoy resaltando, X2, y este era X1. Entonces el jugador 2 efectivamente tiene los nodos X1 y X2 como posibles acciones. Y el jugador 2, dice, el jugador 2 tiene X3 y X5, ¿no? Como nodos de acción. Vamos a ver. Efectivamente, el jugador 2 tiene los nodos de acción X3 y X5. Es decir, desde el punto de vista del jugador 2, los nodos de acción son X3, X5. Desde el punto de vista del jugador 1, X1, X2. Desde el punto de vista de la naturaleza, solo 0, ¿no? El nodo 0. Los conjuntos de información disponibles para cada uno de estos jugadores va a ser casi los mismos nodos con una pequeña variación. A ver, si analizamos el jugador 0 o el jugador naturaleza, pues él solamente tenía el nodo 0. Por lo tanto, él tiene como conjunto disponible de información solamente 0. El jugador 1 tiene o tenía dos nodos, X1 y X2. Por lo tanto, el conjunto de información es X1 y X2. Ahí no hay inconveniente. Pero, si se dan cuenta, dice que el jugador 2 tiene X3 y X5, pero no están separados. En el X1, digamos, en H1, que es el nodo de información del jugador 1, sí están separados X1 y X2. Pero para el jugador 2
el conjunto de información que proviene de los nodos X3 y X5 no está separado. ¿Alguna idea de por qué no esté separado? O sea, ¿por qué jugador 1 sí tiene sus nodos separados y el jugador 2 no tiene sus nodos separados? ¿Alguna idea, digamos, visualmente de por qué? ¿Qué creen que, cuál es la diferencia entre estos dos jugadores? No es necesario usar un concepto específico, todavía no lo hemos visto ese concepto, pero visualmente, ¿qué es lo que digamos, les podría decir a ustedes? Ah, esto explica la diferencia. Como dice justamente Diego, ¿no? Hay una pequeña diferencia visual entre los nodos del jugador 1 y el jugador 2. Es esta línea puntiaguda que une digamos, a los nodos del jugador 2 y que no está presente en el jugador 1. Ya les voy adelantando que, digamos, esta línea puntiaguda digamos, los autores muchas veces lo usan para hacer referencia a información incompleta, cierta incertidumbre que hay. Es decir, el jugador 2 no tiene certeza de qué nodo se encuentra, si está en el nodo 3 o está en el nodo 5. Mientras que el jugador 1 sí tiene certeza de qué nodo se encuentra. Por eso él dice, yo puedo tomar acciones en el nodo X1 porque sé que estoy ahí, o puedo tomar acciones en el nodo X2 porque estoy seguro que estoy ahí. Tiene certeza de que nodo se encuentra. El jugador 2 no sabe en qué nodo se encuentra, por eso es que no toma acciones específicas a cada nodo, sino que los trata de forma agrupada. Pero eso tiene que ver con un tema de información incompleta. Pero efectivamente, el tema visual nos ayuda, por eso acá hay una diferencia, ¿no? El jugador 2 solo tiene un conjunto de información y el jugador 1 tiene dos conjuntos de información. Ahí, 2, acá hay 1, y acá tiene 1 también, ¿no? Y finalmente tendremos que ver, digamos, el conjunto de acciones disponibles según este conjunto de información. Pueden ver acá que el jugador 0 pues solamente tenía un conjunto de acción disponible que era la acción 0, el nodo 0, y eso le genera dos acciones, o A o B, ¿no? El punto de partida. El jugador 1 tiene básicamente dos acciones disponibles, que es X1, es decir, estoy en el nodo X1 o estoy en el nodo X2. Y esas acciones disponibles me van a generar, digamos, esos nodos me van a generar acciones disponibles diferentes. Si estoy en el nodo X1, haré acción C y D. Si estoy en el nodo X2, haré acción EF. O sea, me permite separarme, segmentarme, saber según el nodo donde estoy, qué acción tomar. Mientras que el jugador, como dijimos, el jugador 2 no sabe digamos, con certeza en qué nodo se encuentra. Por lo tanto, él va a tener que tomar una acción concreta en ambos, la misma acción en ambos nodos, G y H. Y efectivamente, como ven en el gráfico, el jugador 2 repite las acciones. Él va a hacer acción G y H. ¿Eso qué significa? Que va a hacer la misma acción independientemente de cuál sea su nodo. Podemos decir que como dice Diego, podemos decir que cada nodo es un escenario que le corresponde a un jugador y cada escenario tiene sus propias decisiones. No necesariamente. ¿Por qué? Porque los jugadores que hay información incompleta, efectivamente cada nodo va a ser un escenario y cada escenario va a tener su decisión o su acción correspondiente. Pero si estás en una información incompleta como el jugador 2, cada escenario no necesariamente va a tener una acción propia, sino que vas a tener una misma acción para dos escenarios. Es decir, como yo no sé qué va a pasar, no sé si va a pasar el escenario X3 o el escenario X5, voy a tomar acciones generales. Y
cual sea el escenario que suceda, pues esa va a ser mi acción. Entonces ahí se repiten las acciones. Entonces eso generalmente va a suceder cuando hay información incompleta, ¿no? Que es algo que también vamos a ver ahora. Ahora, para poder entender un poco mejor los juegos. Ok, las probabilidades de detección, pues eso parte del inicio, de cómo se asignan las probabilidades. La probabilidad pues, está asociada con el nodo de la naturaleza, el nodo de inicio, y cuánto le asigna, ¿no? Y con la acción que deriva o desencadena ese nodo. Y la función de pagos, ¿no? Bueno, ahí hay mucho inconveniente. Entonces, todo esto es una forma de representar los elementos asociados a un juego en su forma extensiva. Digamos, lo importante para nosotros es entender o poder conocer la estructura de un juego, ¿no? Es decir, poder entender este gráfico, ¿sí? De dónde parte la naturaleza, cuáles son las acciones, cuáles son los nodos, que ahorita le estamos llamando nodos, ¿no? Pero, digamos, cuando más adelante estemos hablando de juegos estáticos, juegos dinámicos, se va a hacer mucha referencia a este tipo de aspectos, los nodos de decisión, y van a ser muy útiles para poder calcular equilibrios de Nash, que es lo que finalmente nos interesa en teoría de juegos, encontrar soluciones, equilibrios. Ok, dicho eso, ya habiendo estudiado las formas de representar un juego, tanto la forma extensiva como la forma estratégica, tenemos que también saber cómo clasificamos los juegos. Ya en la clase pasada hablamos un poco de juegos estáticos, juegos dinámicos, pero con nosotros hablamos de clasificación de juegos no cooperativos, podemos hacerlo mediante dos formas, por el timing o por el nivel de información. Cuando hablamos del timing, podemos decir que un juego o es estático o es dinámico. Son las dos formas en las que pueden encontrar o conocer los juegos. Generalmente, ¿qué va a pasar? A un juego estático se le puede decir que es un juego de forma tánea. Vamos a ver, ¿no? Juegos simultáneos y estos son juegos secuenciales. Se les conoce como juegos simultáneos, bueno, acá le puse simultánea, simultáneos y otros son secuenciales. Como les comenté la semana pasada, cuando uno habla de simultaneidad, no hace referencia a que suceda al mismo momento, es decir, que un juego se dé en un mismo momento del tiempo, sino que el juego suceda en momentos distintos puede ser, pero sin que uno tenga información de qué decisión tomó el otro jugador. Eso es un juego simultáneo. Puede suceder en distintos momentos, pero si yo no sé qué decisión tomó el otro jugador, sigue siendo simultáneo. Secuencialidad, más que por un tema de, digamos, de etapas, tiene, lo que viene, digamos, el concepto que hay detrás es que cuando yo juegue, sepa qué ha jugado el rival o qué ha jugado mi otro rival. Entonces, ahí hablamos de un juego secuencial. ¿No? Yo ya sé que ha jugado mi otro rival. ¿Una clasificación se puede dar por tipo de información? Sí. Un juego puede tener información completa, imperfecta y asimétrica. Vamos a ver también ahora este tipo de juegos. Pero a ver, lancemos un pequeño sondeo, ¿no? Vamos a ver, una pequeña encuesta rápida. Vamos, una encuesta rápida. El ajedrez, chicos, ¿es un juego estático o dinámico? Imagínense que es pregunta de examen, ¿no? No va a ser así, ¿no? Pero podría ser, ¿no?
Se tiene un conjunto de juegos, considera usted que es dinámico o estático, ¿no? A ver, ¿qué dice la mayoría? Faltan 4. ¿Qué dicen esos 4? No sabe, no opina, en blanco. Va, más o menos, ¿no? Mitad, mitad. Va ganando está. Bueno, están casi parejos, ¿no? 50-50. Bueno, ya ganó un poco más el dinámico ya. Ya se fue inclinando un poco por el dinámico. Bueno, a ver. El juego de ajedrez es un juego. Vamos a ver la encuesta. Es un juego que, cuando yo juego, sé lo que ha jugado mi rival. ¿Qué dicen ustedes en el chat? Si yo juego, ¿sé lo que ha jugado mi rival o no sé lo que ha jugado mi rival? Ok, si yo sé el movimiento previo, sé lo que ha jugado el rival, entonces estoy en un juego de tipo secuencial. Cuando yo tomo mi decisión de qué estrategia voy a jugar, jugaré el peón, jugaré el alfil, el caballo y cualquier otro, aun cuando el otro jugador no me diga, yo puedo saber cómo ha venido el juego, cuál ha sido la jugada que ha realizado. Sé la historia del juego. Por lo tanto, estamos frente a un juego dinámico. Yo sé lo que he jugado. Recuerden, un juego estático, yo no sé lo que ha jugado el otro jugador cuando tome mi decisión. Juego de damas, todo ese tipo de juegos pueden ser clasificados como un juego dinámico. Vamos a ver ahora el tema de. Entonces, ojo con esos detalles. ¿Por qué? Porque sí es importante que ustedes sepan diferenciar cuándo un juego es estático y cuándo es un juego dinámico. Cuándo estamos frente a un caso estático, cuándo estamos frente a un caso dinámico. Otro sondeo rápido, a ver. Ajá. Vamos a ver. Ujú. Vamos a ver. A ver, vamos a ver esto. Este. Ok, juego rápido, sencillo. No, no nos vamos a poner a pensar ahorita en un escenario. Voy a la bolsa y quiero comprar acciones. ¿Es un juego estático o un juego dinámico? Asumiendo que yo formo parte de estoy con otros jugadores comprando bolsas, acciones, ¿no? Entonces tengo que determinar el precio. ¿Ok? 9 por estático, 1 por dinámico, faltan 5. Damos fin a la encuesta. Digamos, así como está, tiene más cercanía a un juego estático que a un juego dinámico. Por ahí alguien podría afinar bajo un supuesto, profesor, bajo un supuesto esto podría ser dinámico. Ok, podría ser bajo un supuesto. Pero así como está, a priori, tiene más tintes de ser estático que dinámico. En la medida que cuando tú compras una acción, un precio, salvo que te hayas puesto de acuerdo, sepas con cuánto están comprando los otros jugadores, no sabes cuánto estás pagando finalmente, ¿no? Por la acción. Entonces, por ahí podría tener tintes de ser estático, ¿no? Cuando tomas tu decisión, no sabes qué decisión ha tomado en cuanto a qué cantidad ha comprado, cuál es el precio que ha pagado los otros jugadores. Si alguien me dice,
profesor, pero el precio de las acciones se publica en la bolsa, las cantidades que compran también se publica, entonces uno puede saber. Bueno, por ahí podríamos decir que es dinámico. Entonces, evidentemente, el examen, si es que vienen ese tipo de preguntas, van a ser mucho más desarrolladas, profundizadas, y no con esta ambigüedad, ¿no? Ok, decimos juegos por el timing. Un juego. A ver, espérame un rato, por favor. Ok, ok, decimos que un juego por el timing, ¿no? Se refiere a un tema de simultaneidad, secuencialidad, pero como decíamos, ¿no? Esto no está asociado con que sea al mismo momento, ¿no? Sino con qué tanto conocimiento tengo sobre la decisión que ha tomado otro jugador. Y también hablamos de que se pueden clasificar por el nivel de información. Y hablamos de información completa, imperfecta y asimétrica. Cuando tenemos información completa, dice algún jugador desconoce las consecuencias para sí mismo y para los demás del conjunto de decisiones tomadas. Existe alguna información referida a los pagos que son privadas, es decir, que están al alcance de unos jugadores, pero no de otros. Un juego puede ser de información imperfecta cuando no se tiene acceso completo o certeza de la historia o las acciones previas de los demás jugadores. Los jugadores actúan sin conocer necesariamente el pasado. Y un juego puede tener información asimétrica cuando existe información privada, es decir, cuando uno de los jugadores tiene información que el resto de jugadores no tiene, mostrando una distribución desigual de la información. Ojo, son preguntas claves de cara a la primera evaluación que ustedes deben conocer, ¿no? ¿Cuándo un juego tiene información completa? ¿Cuándo es información incompleta? ¿Cuándo la información es perfecta? ¿Cuándo la información es imperfecta? ¿Cuándo estamos frente a información simétrica? ¿Cuándo estamos frente a información asimétrica? O sea, si algo ustedes deben tener claro para el examen parcial es cuándo un juego es estático y cuándo es dinámico, cuándo estamos frente a información completa e incompleta, información perfecta e imperfecta y asimétrica y simétrica. Ojo que un juego puede tener información incompleta y tener información perfecta. Y a su vez esta información perfecta ser asimétrica. Un juego puede tener información perfecta, completa, pero imperfecta y a su vez simétrica. Entonces no piensen que esto es uno de uno, ¿no? O sea, tenemos información completa, incompleta, perfecta, imperfecta. Y si quieren desarrollar ejercicios, en la clase práctica vamos a tener un pequeño taller con este tipo de escenarios. Y en el libro de Serrat también tienen ustedes ahí algunos ejercicios con información completa, incompleta, perfecta, imperfecta, ¿no? Entonces, repasen bastante porque es de las partes más complejas de esta primera parte del curso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Al final de esta evaluación del timing y la información, se concentra o se puede condensar en este pequeño cuadro, que es finalmente lo que nosotros vamos a estudiar a lo largo de estas 14 semanas que nos va a quedar, ¿no? La siguiente semana vamos a empezar con juegos estáticos, con información completa, y cuya solución de un juego estático con información completa es el famoso equilibrio de Nash. Si estamos en un juego dinámico con información completa, la solución al juego va a ser el equilibrio perfecto de Nash en subjuegos. Si estamos finalmente en un juego estático, pero con información incompleta, la solución es el equilibrio bayesiano de Nash. Y si estamos frente a un juego con información incompleta, pero de tipo dinámico, nos vamos a encontrar frente a un
bayesiano perfecto. ¿Qué significa eso? Que todas estas formas de equilibrio o soluciones, Nash perfecto en sus juegos, bayesiano de Nash, bayesiano perfecto, no es que, digamos, sean soluciones en las cuales se diferencia del equilibrio de Nash, sino que van a partir del equilibrio de Nash, pero van a ser un poco más estrictos para poder encontrar la solución. Y esa, digamos, esa restricción que le van a imponer va a generar el famoso equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, el bayesiano perfecto. Significa que en cada uno de estos escenarios que estamos viendo en el cuadro, ¿el equilibrio de Nash existe? Sí, existe un equilibrio de Nash. No siempre el equilibrio de Nash va a ser la solución al juego. Solo es solución del juego cuando es un juego estático con información completa. Cuando es un juego dinámico de información completa, ¿existe el equilibrio de Nash? Sí, existe. ¿Es la solución del juego? No, no es la solución del juego. La solución del juego es el equilibrio perfecto de Nash en subjuegos. Entonces tengan en cuenta eso, porque me ha pasado muchas veces que al momento de estar ya evaluando, haciendo el análisis, muchos piensan que el equilibrio de Nash es la solución en todos los juegos, otros piensan que en juegos dinámicos no existe equilibrio de Nash, porque no es la solución, este, cuando en realidad sí existe, solo que no es la solución del juego. La solución es el perfecto de Nash en subjuegos. Y ojo que este perfecto de Nash en subjuegos va a derivar de un equilibrio de Nash. O sea, en la práctica es un equilibrio de Nash, solo con una restricción más específica. Entonces, digamos, este cuadro ustedes deben tenérselo bien aprendido. Es relevante, necesario, ¿no? O sea, que sepan todas las estructuras todas las soluciones de un juego, según el timing y la información del juego. ¿Qué más debemos saber? Vamos a ver. A ver, no estamos. Ok, dicho eso, presentado esta explicación de forma general de juegos. Vamos a ver. Tenemos que conocer las formas de representación de un juego, que más o menos ya lo hemos visto al inicio, ¿no? El diagrama de árbol, matriz de pagos, la forma algebraica, códigos, algoritmos. Digamos, un juego tiene varias formas de presentarse, de representarse, y según el tipo de estudio que estés haciendo, pues alguno será más útil para modelar a un juego en particular, ¿no? Nosotros, para lo que es teoría de juegos, vamos a usar básicamente tres juegos, tres formas de representar un juego. Aquí hemos puesto dos, que son las más tradicionales, pero vamos a usar el diagrama de árbol, vamos a usarlo, la matriz de pagos, vamos a usarlo, y vamos a usar la forma algebraica. En algún momento de los juegos vamos a usar la forma algebraica para representar los juegos. Vamos a encontrar soluciones de Nash bajo la forma algebraica. El resto de formas, como es códigos, algoritmos, pues no lo vamos a usar para lo que corresponde a la clase, ¿no? Todos esos tres vamos a utilizar. Las formas más básicas es el árbol de juego y la matriz de pagos. Y luego de eso viene la forma un poco más compleja, entre comillas, que es la forma algebraica, ¿no? La forma de matriz de pagos, ya la vimos, es la forma extensiva o la forma estratégica de un juego o la forma normal. Es una matriz donde están las estrategias y los jugadores y los pagos, ¿no? Esto ya lo hemos visto al inicio.
La forma de árbol, también ya lo hemos visto, inicia desde un punto y se empieza en un nodo y se empiezan a abrir las ramas, o que son las acciones que nos van a llevar a nuevos nodos, que a su vez nos van a llevar a nuevas acciones, y así se va repitiendo el árbol, ¿no? El ciclo de este árbol. Ahora es interesante ver cómo un mismo juego se puede, digamos, representar tanto en la forma extensiva como en la forma matricial, la forma árbol. O sea, la forma estratégica como en la forma extensiva. Cuando un juego es estático, digamos, tiene esta característica de relación a de simultaneidad, se dice, ¿no? Si yo estoy partiendo de la forma árbol, el jugador uno tiene que tomar una decisión sobre si va a jugar U o si va a jugar D. Dicho esto, el jugador 2 debe decidir si va a jugar L o R. Como es un juego estático, lo podemos representar matricialmente de esta forma. Jugador 1 tiene estas dos acciones, U y D. Jugador 2 tiene acciones L y R. Entonces, va a ser una matriz de 2 por 2. Y esta matriz de 2 por 2 vamos a nosotros poder calcular lo que es los famosos equilibrios de Nash. Ahora lo vamos a ver, la siguiente clase vamos a ver un poco soluciones, algunos ejercicios para cómo determinar equilibrios de Nash. Pero ahora básicamente vamos a ver este tipo de estructuras. ¿Qué va a ser importante para este tipo de transformaciones? Si yo me voy a un juego de tipo dinámico, ahora estoy, estoy en un juego de tipo dinámico. Si se dan cuenta, en un juego estático, bueno, ahí vamos a ver. En un juego estático, la matriz que se forma es un 2 por 2. En un juego dinámico, si se dan cuenta, la matriz que se está formando es una 2 por 4. Aun cuando parece lo mismo, se están formando acciones distintas. El jugador 1 puede jugar la acción U o puede jugar la acción D. Entonces, él tiene estas dos acciones que están acá, representadas en esta sección que lo estoy resaltando. Sin embargo, el jugador 2 puede jugar L mayúscula, R mayúscula, o puede jugar L minúscula, dice, o R minúscula. Aun cuando están en el mismo nivel gráficamente, porque digamos es una forma gráfica, cuando uno lo representa en los juegos, ¿qué te dice? O sea, ¿cómo estamos representándolo? El jugador 2 puede elegir L, combinarlo con esta L de acá, L minúscula. Es decir, puede elegir la estrategia L cuando el jugador 1 juega U, o puede elegir L minúscula cuando juega D. Tiene que tener ese par de estrategias. Otra forma de leerlo es el jugador 1, jugador 2, mejor dicho, puede elegir L cuando el jugador 1 juega U, y puede elegir D minúscula cuando el jugador 2 juega D. Entonces acá está, si se dan cuenta, L mayúscula y L minúscula, L mayúscula y R. Son las dos estrategias que puede jugar. Vamos a completar. El jugador 2 puede jugar R, que va a ser una respuesta a la estrategia U del jugador 1, y puede jugar L también,
cuando el jugador 1 juegue D. Entonces, RL es un par de estrategias que va a ser jugado por el jugador 2 frente a una estrategia del jugador 1. Lo mismo decimos, R mayúscula con R minúscula son estrategias que pueden ser jugadas por el jugador 2. Y están acá, los estoy resaltando de naranja. R con L, R con R. Por lo tanto, en un juego dinámico, sí tenemos algunas variaciones en cuanto a cuando trasladamos la forma árbol a la forma matricial, el conjunto digamos, la matriz, la forma matricial, y el conjunto de acciones y estrategias que puede tener el jugador, así como los pagos asociados a cada jugador o a cada conjunto de estrategias. En la forma estática solo tenemos LR, UD, mientras que en la forma dinámica tenemos más estrategias. ¿Por qué es importante esto? O sea, ¿por qué es importante poder separarlo bien? Porque cuando en la siguiente clase, o dicho, de cada dos clases, hablemos, de acá tres clases, hablemos de equilibrios de Nash, el poder saber cómo representar el juego va a ser relevante para calcular equilibrios de Nash. Si ustedes se confunden digamos, en cómo trasladar la forma extensiva a la forma normal, luego van a tener un error al momento de calcular los equilibrios de Nash. ¿Por qué? Porque probablemente, si ustedes se confunden y esto no lo plasman bien, puede ser posible que no consideren alguna estrategia. Por ejemplo, lo que he visto mucho en siglos pasados es que, por ejemplo, sea dinámico o estático, nunca colocan todos los datos, solamente colocan dos. Entonces, cuando luego quieren calcular equilibrios de Nash, no les termina o no terminan encontrando el equilibrio de Nash o no encuentran todos los equilibrios de Nash, solo encuentran uno. ¿Por qué? Porque se confundieron y olvidaron los otros dos o las otras dos formas matriciales. Entonces, es necesario que ustedes practiquen este tipo de juegos para trasladarlos de la forma árbol a la forma matricial o viceversa, de la forma matricial a la forma árbol. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque cuando veamos juegos dinámicos, a ver, cuando uno ve juegos dinámicos, este primer, a ver, ¿dónde está? Esta forma de acá es, ah, la forma matricial es preferible de usar para determinar la cantidad de equilibrios de Nash. Es decir, si yo quiero saber cuántos equilibrios de Nash hay en este juego dinámico, lo mejor es usar la forma matricial. Es súper sencillo, ya cuando lleguemos a ver lo vamos a ver, pero digamos, la idea es porque ustedes tienen que saber hacer este traslado. ¿Por qué? Porque les va a permitir calcular los equilibrios de Nash. Por otro lado, la forma árbol esta forma árbol es preferible para determinar el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Si ustedes, más adelante, cuando veamos en juegos dinámicos, requieren calcular el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, lo mejor es usar la forma árbol. Es súper sencillo, es casi infalible poder calcular equilibrios de Nash con esto, no hay pierde. Pero si usas la forma matricial, por ejemplo, podrías tener un error, ¿no? Entonces, es muy probable que cometas un error al momento de calcular el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Entonces, ¿qué ha pasado muchas veces en ciclos anteriores? Tienes la forma matricial
y te piden determinar equilibrios de Nash perfecto en subjuegos, y con la forma matricial termina a veces no siendo tan fácil al ojo, ¿no? No ayuda mucho la forma. ¿Qué tienes que hacer? Trasladarlo a la forma árbol. Pero si no sabes trasladarlo, no vas a poder calcular el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos y no vas a poder atender la pregunta, ¿no? Entonces es necesario que ustedes aprendan a hacer este tipo de análisis. ¿Cómo, cómo sería la presentación en su forma matricial de este juego? Hipótesis, a ver, por ahí practiquen. ¿Cuál sería, chicos? Hipótesis, a ver, les doy 5 minutos, digamos, 5 minutos para que vean ahí y presenten la matriz. Por lo menos, a ver, indiquen en el chat, ¿no? El jugador uno tiene tantas estrategias, el jugador 2 tenía tantas estrategias. ¿Cuáles serían las combinaciones de estrategias para cada jugador? No tanto los pagos, porque bueno, sí, como, a ver, Diego, sobre la consulta de si los equilibrios de Nash existen en un juego, aunque no necesariamente son la solución, en un juego dinámico, digamos, lo que va a pasar es que vas a tener muchos equilibrios de Nash probablemente, dos, tres, cuatro, ¿no? No todos esos equilibrios de Nash son la solución. Sin embargo, de esos cuatro, cinco que puedes tener, al menos uno sí va a ser la solución. Uno de esos equilibrios de Nash se va a convertir en equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Al menos uno. Puede ser que se conviertan dos o tres se conviertan en el equilibrio perfecto en subjuegos. Entonces, a veces, digamos, lo que se pregunta es, ¿no? Calcula los equilibrios de Nash de un juego y en base a los equilibrios de Nash estimados, calculados, cuál de ellos es el equilibrio perfecto en subjuegos, ¿no? Claro, tiene que derivar del equilibrio de Nash. Mm, no necesariamente, no es necesario tener los equilibrios de Nash para resolver el juego. ¿Por qué? Porque cuando un juego es dinámico con información completa, digamos, con una técnica de inducción, que vamos a ver más adelante en clase, puedes encontrar rápidamente el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Entonces, por ejemplo, si te preguntan, ¿no? Determina el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, puedes hacerlo rápidamente, sencillo, con una técnica de inducción. Esa técnica de inducción no te permite saber cuántos equilibrios de Nash hay. Solo te permite encontrar el que es el perfecto en subjuegos. ¿Mm? Ok, chicos, a ver, hipótesis. ¿Cuál es la representación de este juego en su forma matricial? Y aquí dice que es una pregunta de examen, ¿no? Se le presenta el siguiente gráfico de un juego en su forma extensiva y se le solicita a usted representarlo en su forma matricial. Asimismo, se le solicita, ¿no? Determinar los equilibrios de Nash del juego y determinar cuál es el perfecto en subjuego, ¿no? Las preguntas 2 y 3 que acabo de mencionar, no es el momento de resolverlo, pues lo vamos a ver más adelante, pero la pregunta de represéntalo, ya podríamos trasladarlo, ¿no? Ya podemos tener una solución, ¿no? O por lo menos un bosquejo. Profe, creo que tengo la solución. En el tema matricial A ver, sería en el 1-1 la recompensa 4,1, en el 1-2 sería la recompensa 2,2, en el 2-1 sería la recompensa 3,0 y en el 2-2 sería 3,1. pero a ver, vamos a tratar de, digamos, graficarlo. El jugador uno, ¿cuáles son sus estrategias? ¿Cuál sería la estrategia del jugador uno? Tiene la estrategia U y la D. Ok.
Y el jugador 2, L y R. L y R. Ok. Y en base a eso, bueno, se van a ir plasmando una serie de pagos, ¿no? Exacto. Ok. Vamos a ver si la hipótesis, si todos coinciden. Todos coinciden en esta forma matricial que estoy graficando, más o menos, que es la que Francisco nos comentaba. L, más o menos así. ¿Qué dice el resto? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. ¿No opinan? Es el momento, ¿ah? Porque luego de acá, al examen final, ya no hay hipótesis ahí que valga. Vamos a, vamos a evaluar, ¿no? Efectivamente, el jugador 2 tiene acciones. ¿Qué acciones puede tomar? Puede tomar la acción L o la acción R. Esa es una parte del conjunto de decisiones de la acción del jugador 2. Pero el jugador 2 también está por acá. Tiene otro conjunto de decisiones, que es L minúscula y R acá. El jugador 1, por su parte, solamente tiene este conjunto de acciones. Entonces, gráficamente, matricialmente, el jugador 1 efectivamente solo puede tomar acciones o estrategias de tipo U y D. No hay más, él no puede tomar más acciones. Él toma U o D. Pero el jugador 2 puede tomar acción L y luego lo puede combinar con L minúscula o R minúscula. Bueno, L minúscula o R minúscula, según sea el caso. Entonces, el jugador 2 tiene una estrategia que es L con L minúscula, L con R, y si ustedes ven, la acción va a ser R, ¿y con qué combinación? También con L minúscula y con R minúscula. Entonces, el jugador 2 también va a tener una acción llamada R, bueno, ya no me alcanzó, L, y otra va a ser R con R minúscula. Es decir, la matriz de este juego también va a ser una matriz de tipo 2 por 4, ¿no? El jugador 1 va a tener una, 2, y el jugador 2 va a tener 4 estrategias. Y en función de eso, se van a tener que asignar los pagos correspondientes y luego ya, usando todo lo que vamos a aprender en siguientes clases, calcular equilibrios de Nash y equilibrios de Nash perfecto en subjuegos. Entonces, sí repasen bastante esos ejercicios porque son los más medio complejos, ¿no? No son tan complejos cuando ya le agarras la práctica, pero a simple vista sí podría llevarnos a una confusión. Entonces, ya les estoy avisando con como 7 semanas este, de cara a las evaluaciones, este tipo de escenarios, ¿no? Está bien, la idea es esa, ¿no? Que acá en clase veamos cuál es la dinámica. Les dejo que lo revisen y ya la siguiente clase, si quieren, lo conversamos y vemos cuál es la solución del juego, ¿no? O tal vez cuando lleguemos a la clase de juegos dinámicos, lo abrimos esta parte, ponemos la solución y calculamos los juegos, las soluciones del juego dinámico. Ok, dicho eso, dicho que tenemos la forma árbol, dicho que tenemos la forma matricial, una de las últimas formas o una de las terceras formas de representar un juego es mediante la forma algebraica. Y digamos, en la forma algebraica, básicamente vamos a usarla para juegos infinitos. Infinitos que pueden ser estáticos o infinitos que pueden ser dinámicos. Lo que hemos visto hace un poco, los juegos anteriores que hemos visto, las representaciones anteriores, no lo he resaltado, pero es bueno hacerle resaltar. Juegos finitos. Juegos finitos, ¿no? Ahora, digamos, ¿cuál es la diferencia entre un juego finito y un juego infinito? Que es algo, bueno, no lo hemos puesto acá. Vamos a, en la siguiente clase creo que lo vamos a mencionar, pero bueno, ya que estamos haciendo ahorita
la presentación. Eh, a ver, la gran diferencia entre un juego finito y infinito está asociado con el conocimiento de cuándo va a terminar el juego. Si yo sé que el juego va a terminar de acá a 2 etapas o de acá a 2 rondas, es un juego finito. Si yo sé que el juego va a terminar de acá a unas 5 rondas, 10 rondas, pues es un juego finito. Sé cuándo va. Tengo certeza de cuándo va a acabar el juego. Si por el contrario, yo no sé cuándo va a acabar el juego, es un juego que se da y se repite de forma sucesiva a lo largo de una serie de tiempo y no sé cuándo va a acabar, estamos frente a un juego infinito. Entonces, el tema infinito está asociado básicamente con el conocimiento de cuándo acaba el juego, no cuándo acaba exactamente el juego. El juego podría acabar, digamos, de acá a 3 rondas, pero si nadie sabe cuándo acaba, pues es un juego infinito de todas maneras. Entonces, ténganlo presente, ¿no? Esta diferencia. ¿Por qué? Porque también es necesario que ustedes conozcan cuándo es infinito, cuándo es finito, cuándo es estático, cuándo es dinámico, ya lo hemos visto, cuándo información completa, incompleta, perfecta, imperfecta, simétrica, simétrica. También deben ustedes tener certeza sobre estos elementos. Y la forma algebraica, una de las formas que vamos a ver probablemente cuando hablamos mucho de estrategias mixtas, vamos a usar bastante la forma algebraica en un juego. Pero básicamente nos va a permitir, digamos, trabajar con juegos donde, digamos, las decisiones se toman de forma simultánea y con estrategias basadas en números continuos, ¿no? No en estrategias basadas en números discretos, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de estrategias o pagos que se van a dar que provienen de funciones continuas, es que vamos a usar principalmente la forma algebraica. ¿Y qué vamos a usar básicamente? Cuando es un juego estático, el máximo representante de un juego estático con características similares, no cambia la forma como se indica, es el modelo de Cournot. El modelo de Cournot es un modelo o es un representante de un juego estático, de un juego infinito, pero de forma estática, ¿no? Un juego estático. Entonces, en ese tipo de juegos, que más adelante vamos a ver, nosotros determinamos básicamente funciones de reacción y encontramos lo que es el equilibrio de Nash. Este de acá va a ser esta solución del juego, de este modelo de Cournot, va a ser lo que se conoce como el equilibrio de Nash. Por otro lado, si estamos frente a un juego estático, un juego dinámico, como un máximo representante tenemos el modelo de Stackelberg. El modelo de Stackelberg va a ser algo similar a Cournot. Vamos a tener una función de reacción y vamos a calcular el equilibrio de Nash perfecto en su juego, ¿no? Este de acá va a ser este va a ser el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, que va a ser la solución de este juego dinámico. Entonces, digamos que ambos modelos guardan ciertas características similares. Eh, de forma general, el modelo de... A ver, el modelo Cournot, cuando nosotros hemos empezado a hablar de teoría de juegos, hemos dicho que las empresas tienen que elegir básicamente entre dos tipos de estrategias que usar. O cooperan o no cooperan, ¿no? Compiten o se coluden. Son las dos estrategias que deben elegir. Yo compito, yo me coludo. En un modelo de Cournot es un modelo en que ambas empresas eligen competir, básicamente. Vamos a poner acá.
Ambas empresas eligen competir. La empresa 1 y empresa 2, que están en el modelo, eligen competir. Y en esa competencia, lo que hacen es maximizar su función de utilidad, ¿sujeto a qué? Sujeto a las estrategias que elige esa empresa y también la estrategia que elige su competidor. Por eso saca como una función de utilidad que depende de ambas estrategias. Entonces yo derivo, yo maximizo mi utilidad sujeto a mi estrategia y la estrategia de mi rival. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la estrategia que puedo elegir. Lo igual a cero, porque estoy haciendo una maximización. ¿Eso que me va a permitir a mí? Me permite obtener la estrategia óptima. ¿Cuál es mi estrategia óptima? Mi estrategia óptima va a ser una función de reacción, por eso se le llama R, una función de reacción que depende de la estrategia del otro jugador, que depende de la estrategia de mi rival. Esto va a ser, digamos, la decisión de la empresa 1. Y la empresa 2 va a ser algo similar. Es decir, la empresa 2, que está compitiendo con esta empresa, va a maximizar su nivel de utilidad sujeto a su estrategia, la estrategia de su rival, respecto de qué? De la estrategia suya, ¿no? De su estrategia. Lo igual a cero porque es una maximización y encuentra la estrategia óptima del otro jugador, que va a ser igual a qué? Una función de reacción de dicho jugador que depende de la estrategia de su rival. Dadas estas dos funciones de reacción, lo que va a pasar es que se van a mezclar, se van a interrelacionar y vamos a poder encontrar una solución del juego. Entonces, en el modelo de Cournot, que es un modelo estático, ambas empresas eligen competir, cada empresa está maximizando, como pueden ver en el modelo matemático, en la forma algebraica, cada empresa está maximizando su función de beneficios. Cada una de ellas está derivando y encontrando cuál es la estrategia que les permite maximizar su beneficio, sujeto a la estrategia de su rival. Es una competencia, así que es una empresa que está compitiendo netamente. Y eso nos da un equilibrio de Nash. Si nosotros nos vamos al modelo de Stackelberg, que es un modelo dinámico, en un modelo, a ver, de Stackelberg, vamos a verlo en pizarra. Eh, ok, a ver, hemos lanzado una pizarra para poder más o menos hacer el modelo de Stackelberg como un juego dinámico. La forma general, ¿ah? No vamos a hacer el modelo específicamente, ¿no? Pero a ver, nosotros dijimos que cuando trabajas en un modelo de Cournot, tienes dos empresas, empresa E1 y empresa E2, y las dos básicamente compiten, ¿no? Y en esta competencia, se encuentran lo que son las estrategias óptimas para la empresa I, para la empresa J, y la estrategia óptima para la empresa, bueno, veamos los y la empresa 1. Cuando uno va o uno quiere pasar del modelo Stackelberg, del modelo de Cournot al modelo de Stackelberg, el modelo de Stackelberg se le conoce como el modelo
líder seguidor. El modelo líder seguidor. Dice, hay una empresa que va a ser la líder del mercado y hay una empresa que va a ser la seguidora del mercado. Por lo tanto, se va a tener que hacer un proceso de optimización considerando la secuencialidad, las etapas del modelo y de que una es líder y una es seguidor. Por lo tanto, dice el modelo que en la segunda etapa de este juego, el seguidor maximiza su beneficio. ¿Cómo maximiza? Como si estaría trabajando el modelo Cournot. Es decir, va a derivar su función de utilidad sujeto a su estrategia, la estrategia del seguidor y la estrategia del líder respecto a la estrategia del seguidor, ¿no? Lo va a igualar a cero, acá va a encontrar una estrategia del seguidor óptima, que va a ser una función que depende de la estrategia del líder. Dicho eso, en la primera etapa, el líder va a maximizar su función de beneficios. Va a derivar una función de utilidad que depende de lo que de su estrategia de líder. Y normalmente, cuando ustedes trabajaban en Cournot, decían, voy a maximizarla considerando la estrategia también del seguidor. Pero recuerden, en un modelo líder-seguidor, pues el líder es el que toma decisiones, ¿no? Es el que, digamos, decide el mercado y el seguidor se acomoda. Por lo tanto, el líder no toma en cuenta al seguidor, sino que toma directamente su función de reacción. Es decir, una función de reacción que depende del líder con respecto a la estrategia del líder. Es decir, básicamente va a recoger esta función de acá y la va a incorporar en el modelo. Si se dan cuenta en este modelo matemático, en este proceso de optimización, todo está en función de la estrategia del líder. Por lo tanto, si ustedes, cuando tengan un modelo con valores, resuelven este modelo, igualan a cero, van a poder encontrar una solución óptima para L, un valor X. Es decir, van a poder encontrar la solución del líder y usando ese valor del líder, luego determinan cuánto es la solución óptima del seguidor. Por eso es que se dice que es un modelo en dos etapas. Primero optimiza el líder y luego lo hace el seguidor. Pero digamos, ¿cómo optimiza el seguidor? Conociendo cuánto ha producido el líder. El seguidor, digamos, optimiza su nivel de su estrategia, conociendo qué estrategia ha jugado el líder, es decir, cuánto ha producido. Por eso es que, ahora bueno, en este modelo que les estaba comentando, líder-seguidor, en ese modelo dinámico, el modelo Stackleber es un buen ejemplo, que permite ver esa, digamos, secuencia, ¿no? Primero decide el líder, luego decide el seguidor, y te permite ver la secuencialidad. Normalmente, ese tipo de, digamos, modelos o juegos, digamos, donde hay secuencialidad, lo que normalmente se hace matemáticamente es un proceso de optimización dinámica, ¿no? ¿Qué significa? Me voy al futuro, vamos a ver acá, vamos a ver una pizarra. Vamos a ver, eso. Un proceso de optimización dinámica es, yo quiero el valor óptimo hoy día, acá. ¿Cuál es el X óptimo? No, mejor dicho, me he confundido. ¿Lo podemos borrar? No. Bueno, no hay problema. Yo quiero el valor óptimo acá. Yo quiero encontrar el Z óptimo. Eso es lo que yo quiero, el Z óptimo. ¿Cómo yo encuentro el valor óptimo? Para un periodo
digamos, una etapa futura. Normalmente lo que uno hace es, encuentro el valor óptimo en este periodo, o cuál es el valor que yo quiero, que considero óptimo en este periodo, en el futuro, y voy hacia atrás, ¿no? Para encontrar ese Z óptimo, ¿qué necesito? Mira, necesito que el M sea óptimo en el periodo anterior. Ok. Para encontrar el M óptimo, ¿qué necesito? Hacia atrás. Bien, necesito el N óptimo. Ok. Para encontrar el N óptimo, ¿qué necesito? Y así, te vas yendo hacia atrás, hasta llegar al periodo hoy, actual, ¿no? Ok. Para encontrar eso, ¿qué necesito hoy día? Necesito un X óptimo. Si yo encuentro el X óptimo al día de hoy, encuentro ese valor y lo puedo proyectar hacia el futuro y se va a ir gatillando el N óptimo, el M óptimo y el Z óptimo. Es un proceso de optimización, ¿no? Dinámica. Voy al futuro, optimizo y voy hacia atrás hasta encontrar el valor óptimo hoy día. Bueno, es básicamente lo que hace Stackelberg, ¿no? Encuentras el valor óptimo del seguidor y vienes a determinar el valor óptimo del líder. Entonces, son modelos interesantes, lo vamos a ver bastante cuando hablemos de juegos dinámicos. Acá solamente es la introducción, pero ya tenganlo presente, ¿no? Vayan repasando modelo Cournot, modelo Stackelberg. ¿Qué otro modelo también es interesante en estáticos? El modelo de Bertrand, ¿no? Así como Cournot también es bueno, Bertrand también es otro modelo muy bueno para hacer referencia a modelos estáticos, ¿no? Casi la misma dinámica que Stackelberg. Ok, hasta acá, dudas, consultas, chicos, algo que no quede claro antes de comentar brevemente la actividad de aprendizaje que van a desarrollar el día de esta semana en clase teórica, en clase práctica. Consultas, dudas sobre la Profe, clase. bueno, ¿Sí? primero sobre los tipos de juegos. Creo que es bastante certero decir que los tipos de juegos dependen bastante de lo que sabe el jugador, de la perspectiva de los jugadores. Ujú. Y bueno, con respecto a este último aprendizaje, es solo remarcar que es bastante curioso. ¿Y nos podría recomendar alguna página o algún capítulo en específico de algunos libros para buscar ejercicios sobre esto? Sí, a ver, efectivamente, ¿no? O sea, una de las formas, digamos, la forma de clasificar los juegos depende mucho de la información. Según el nivel de información del juego, tú vas a poder tener todas las combinaciones de juegos que estudiamos en teoría de juegos. Entonces, es algo que ustedes sí o sí, o sea, tienen que saber interpretar y definir cuándo un juego es estático, digamos, cuándo un juego es información completa, cuándo es información incompleta. Sumado a eso, que es, digamos, la piedra angular para poder ver todos los tipos de juegos, sumado a eso, van a tener que identificar cuándo un juego es con información perfecta y cuándo tiene información asimétrica. Como les comenté, pueden haber combinaciones. Juego de información completa, pero a su vez imperfecta. Y a su vez simétrica. ¿Dónde pueden ver esto un poco más? Les recomiendo el Cerdá. En Cerdá hay algunos casitos donde se explica que hay juegos con información completa, pero es imperfecta, ¿no? Hay combinaciones. Ahí denle una revisada a esa parte del juego, del libro. Y con respecto a lo que van a ver básicamente en clase, con AB, en clase práctica, básicamente es una actividad de aprendizaje donde la idea es poner a prueba todo lo que hemos estado viendo en cuanto a juegos cooperativos, no cooperativos, poder identificar información perfecta, imperfecta, el tipo de negociación que se puede dar usando los datos, ¿no? Es decir, usando estos datos, digamos, ¿cómo negociarías en una situación en la cual básicamente tienes cierta información para tomar decisiones, ¿no? Luego de eso, ¿cómo clasificar el juego, ¿no? También van a tener que verlo. Por el timing, es un juego de información estática, qué tipo de información hay, es un juego finito, infinito, digamos, qué forma utilizarías para representar el juego, forma estrategia, extensiva, ¿por qué? O sea, todo esto va a ser parte de la actividad de aprendizaje que van a ver
en clase. Si bien este es un casito, digamos, práctico de clase, o sea, como de aula, ¿no? Bien cerradito a los elementos que necesitamos para aula. Casos como estos ustedes pueden, digamos, una vez que vean la clase teórica, la clase práctica, este casito, pueden empezar a usar la misma lógica de este caso para evaluar algún tipo de situación que se está dando hoy en día. Como por ejemplo, hoy en día se habla mucho de negociación sobre aranceles, negociación entre países. Entonces, la misma lógica que se va a usar en este tipo de caso para resolver, y que lo van a ver con Abel, la misma lógica, ustedes lo pueden trasladar a la negociación de aranceles entre dos países. Hay dos países como Estados Unidos, China, Perú también, ¿no? Unión Europea, que están negociando la imposición de aranceles. Entonces, tienen que aceptar o no aceptar, digamos, el arancel que se está poniendo, se está imponiendo, y van a ver que las conclusiones que acá pueden sacar, puedan obtener, son fácilmente replicables con las conclusiones que se observa a nivel mundial. Es decir, lo que está sucediendo en el mundo con ese tipo de aranceles. Entonces, es un casito muy interesante, muy chévere. Es un casito de aula, por eso está muy acotado, pero las conclusiones las pueden extrapolar a cualquier negociación que hoy en día ustedes vean en noticias, ¿no? Entonces, bueno, si no hay consultas, no hay dudas, ¿todo claro? Nada claro. Bueno, chicos, entonces ya en clase práctica van a poder desarrollar esto a mayor detalle. Le voy a decir a ver también que lo desarrolle a mayor profundidad. Y tal vez en la siguiente clase comentamos un poco de cómo esto se puede aplicar a relaciones de negociación en la vida real, ¿no? De la actualidad que estamos viendo. Bueno, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, sería todo por la clase de hoy y ya estamos conversando la siguiente semana. Nos vemos, chicos, que les vaya bien. Hasta luego. De la próxima clase. Gracias. Hasta luego, La siguiente semana. profe. Hasta luego.